Manuel Ruiz en RCN Radio. 8 de la mañana, 9 minutos. Oyentes y profesor Restrepo e invitada especial la doctora María Fernanda Gutiérrez, que es viróloga y nos acompaña hasta ahora, a quien saludo inicialmente. Doctora María Fernanda, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Le voy a pedir un favor inmenso. ¿Puede usted oír el siguiente reporte sobre lo que piensa la gente a propósito de restricciones en materia de pandemia que podrían eventualmente aligerarse y luego la oímos su opinión? ¿Le parece? Perfecto, claro que sí. Muy bien, porque uno de los temas más importantes es que casi 2 años después de que se reportó el primer caso de coronavirus en Colombia y con la cotidianidad ya de esta bioseguridad, empieza a abrirse paso entre muchos, incluso entre el comité de expertos, la posibilidad de que algunas medidas se relajen, como por ejemplo el uso del tapabocas en espacios públicos. El gobierno ha dicho por el momento que no se levanta esa medida, que hay que mantener lo que hay porque ha funcionado, pero es materia de conversación e incluso desde el ámbito de los candidatos presidenciales se ha formulado esta propuesta, empezar ya a aligerar algunas medidas cuando está para abajo ya la cuarta ola o el cuarto pico de la pandemia. Escuchemos a la gente inicialmente. Javier Yules. En las calles de ciudades como Bogotá, el uso del tapabocas se ha vuelto algo cotidiano. Las personas lo portan como una prenda más y de hecho saben que para ingresar a espacios cerrados es una obligación usarlo. Hoy, cuando se pregunta si se está de acuerdo con dejar de usar el tapabocas, hay diferentes opiniones, especialmente entre quienes usan el transporte público, están en contacto con otras personas y deben salir de sus casas para trabajar. Pues la verdad no, porque todavía no ha pasado la epidemia. Entonces ya sería un motivo ir a dejarlo para contagiarse en otra vuelta. Por la congestión en Transmilenio, mucha gente, entonces es muy necesario utilizarlo todavía. Estoy completamente de acuerdo, claramente ando sin tapabocas ya porque pues tengo el esquema completo, además las veces que me ha dado COVID no he tenido síntomas. Por lo menos yo me siento un poco despreocupado y siento que al aire libre ya estaría bien eso, tal vez en lugares cerrados sí aplicarlo. Ay, pues en mi trabajo sí es canzoncito el tapabocas, pero si todavía sigue esta pandemia es mejor seguir usándolo. Ya como que ya estoy cansada de usar el tapabocas, entonces ya necesito como darme mi respiro. El 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en Colombia. Días después vino un histórico confinamiento y con el paso de los días la incertidumbre era cada vez mayor. Sin una vacuna cercana y con más dudas que certezas, cada nuevo día, mientras el virus se esparcía, aparecían alternativas que se mostraban como una fórmula para enfrentar la amenaza. Tapabocas con diferentes formas y materiales, tapetes con desinfectantes, las duchas con químicos para ingresar a entidades públicas y privadas, máscaras, overoles, ganchos para abrir las puertas, la desinfección de las llantas de los carros y hasta eucalipto estaban a la orden del día. El epidemiólogo Jaime Ordóñez dice que las primeras medidas se tomaron con muy poca información y muchas ya no existen porque se comprobó que en verdad no servían. Partieron de un acto de buena fe en el cual se pretendía evitar unas cosas, pero de todas estas medidas que hubo al principio de la pandemia, a mí se me llamó mucho el tema de la desinfección de las llantas. Es decir, están desinfectando una llanta que apenas enciendan el automóvil va a comenzar a girar y nuevamente se va a ensuciar. ¿Qué impacto puede tener una desinfección de una llanta de un automóvil que ya se va a poner en movimiento? De todas estas medidas, la que desde la lógica sí era absolutamente inútil, era pues la desinfección de las llantas. Volvemos a las calles y ahora personas como los transportadores responden si seguirán usando tapabocas aún sin ser obligatorio. Lo seguiría usando, claro, porque uno recoge mucha gente y no sabe a quién recoge, entonces es muy importante tener el tapabocas. Sí lo seguiría usando, sí, me parece una norma para uno como contemplar uno la salud y no estar uno arriesgado a alguna enfermedad o algo así. Sí lo usaría. Pues porque como tengo mis hijos y salgo todos los días a trabajar y he visto muchas cosas y por eso lo seguiría usando y en la calle lo sigo usando. Sí lo seguiría usando, pues me parece que es un método de bioseguridad, ya que el virus como tal en sí no se ha desvanecido.
Entonces, pues eso ayuda a protegernos, a cuidarnos. Se cuida uno y se cuida como tanto a la ciudadanía como a uno mismo. Para los expertos, uno de los hábitos que se rescata de la pandemia es el del lavado permanente de las manos. El uso del tapabocas permitió que la gente lo vea como una opción no tan extraña en los casos necesarios. Bueno, gracias Javier y gracias por su tiempo, doctora María Fernanda Gutiérrez, que es muy destacada viróloga y nos ha ayudado a entender a lo largo de estos largos meses de la pandemia todo lo que ocurre alrededor de la convivencia con el COVID-19. ¿Es momento o no de relajar algunas medidas, por ejemplo, de levantar la restricción que hay de uso de tapabocas en ámbitos públicos, en zonas públicas, doctora María Fernanda? Pues mire, yo le digo que lo que yo creo es que tenemos que aceptar la decisión que tenga el gobierno. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros hemos hecho muchas cosas a lo largo del tiempo, pero en este momento el gobierno ya tiene evidencias, tiene estudios epidemiológicos, tiene razones para decir hagan tal cosa o hagan tal otra. Entonces a mí me parece, estamos en el final de la pandemia y esto va a empezar a cambiar. Pero tomar nosotros las decisiones porque estamos cansados o porque ya es hora o porque mejor nos quedamos así, pues es también pues propio, pero vale más, a mi gusto en este momento, tener la evidencia científica y trabajar con ella. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que esté proponiendo el gobierno por lo que le estoy diciendo, porque ellos son los que tienen las evidencias de cómo va la pandemia, de cuántos enfermos tenemos, de qué tan grave está la situación. Ellos tienen todo el reporte epidemiológico. Entonces a mí ahorita en este momento preferiría esperar que ellos, la decisión que ellos tomen. Pero, profesora, nosotros también tenemos tenemos la información de cómo va la pandemia y tenemos también, en particular en la academia, conocen la evidencia internacional que muestra que tener tapabocas en niños menores de 12 años está generando problemas en materia de lenguaje. Y también hay evidencia, de hecho, hay un estudio reciente que publicó la CDC, la Oficina de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que mostraba que el uso de tapabocas en espacios abiertos pues no tiene ningún efecto porque no hay evidencia que en espacios abiertos haya ¿Dice usted, contagio. profesor, en parques, por ejemplo? Por ejemplo, sí. O en la ciclovía o en, espacios abiertos en general, en un estadio, por ejemplo. Sí, yo no le voy a decir que no tiene razón, todo tiene razón. Y si usted oye todas las opiniones de las personas, todas tienen razón desde su punto de vista, sobre todo por la tranquilidad que les da su decisión. Tener o no tener el tapabocas en espacios abiertos, pues hay gente que lo sigue usando en espacios abiertos simplemente porque se siente más tranquila. Entonces yo creo que eso hay que respetarlo. Hay otras personas que dicen, no, pues hay evidencias que no, pero hay otras evidencias que sí. Entonces volvemos a la misma discusión. La discusión es que hay evidencias de que sí y hay evidencias que no. Pero nosotros como país, ahora yo le estoy hablando porque usted me está diciendo en Estados Unidos, en Europa, sí, siempre hemos hecho como eso, hemos mirado, Europa va 2 meses más adelante que nosotros, que ellos ya hicieron tal cosa, a nosotros nos va a llegar 2 meses más tarde. Eso es lo que ha pasado. Pero en este momento que ya estamos muy cerquita a pensar, y le digo que estamos muy cerquita porque ya los otros países lo han mostrado, que ya estamos muy cerquita, pues démosle el espacio a que salgamos ya todos de esto, ya, es decir, ya estamos como en el último empujón. Por eso en este momento que es el último empujón, me parece importante que trabajemos bien unidos, y la única manera de tomar una decisión trabajando bien unidos es pues oyendo lo que el gobierno tiene con sus evidencias, con las evidencias nuestras, con las evidencias colombianas. Entonces, por eso es que yo insisto en este momento en particular que si yo también en la semana pasada yo pensé que iban a decir, no, ya nos podemos quitar los tapabocas en espacios abiertos. Usted me está diciendo, no, dijeron que no nos quitáramos todavía. Ok, entonces, ¿por qué no nos los podemos quitar todavía? Ellos son los que tienen las evidencias. Yo no creo que sea porque sí, yo creo que es porque ellos dicen todavía tenemos un poco más elevado el número de lo que estamos esperando. Cuando lleguemos a cierto número de personas ya que se están infectando, que es más bajo, empezamos a liberar un poco las medidas. Entonces estamos en el puro final, ese es mi sentimiento, y después... En el último empujón, como dice usted, no bajar la guardia en el último empujón. Exacto, eso es lo que yo estoy proponiendo, no bajemos la guardia, y si la alternativa es unámonos todos, tengamos ya de tapabocas por este último tiempo, pues ya nos falta poquito, hagámosle. Yo sí creo que unámonos en este momento y trabajemos juntos por salir de esto ya. Yo calculo que en un mes la cosa ya vuelve y gira.
Es decir, está girando pronto, rápido. Entonces, ¿vuelve a girar hacia dónde? Pues ya nos van a decir, ya ahora sí quítense el tapabocas en espacios abiertos. Eso va a pasar en muy poquito tiempo. Entonces, démosle el tiempo a que la evidencia científica nos muestre que ya es hora de quitarnos el tapabocas. Esa es mi propuesta en este momento. Y una pregunta final, doctora María Fernanda Gutiérrez. Hablaba uno de los expertos consultados por Javier Yules para el informe que todos escuchamos, de cómo en el comienzo de la pandemia aquella práctica de la desinfección de las llantas, pues hoy resulta absurda. ¿Todavía usted considera que es pertinente, por ejemplo, que le tomen a uno la temperatura a la entrada de un centro comercial, de un edificio? O lavar el mercado, esto del tacto y tal. No, eso, él lo dijo muy claramente. Se tomaron una serie de medidas que realmente no sirvieron, pero eran las medidas que en ese momento estábamos calculando porque es que la ciencia ha venido avanzando a la misma velocidad que la pandemia. Entonces ha sido muy difícil y inicialmente se tomaron muchas medidas tratando de prevenirlo por cualquier frente, pero después ya se dieron cuenta que unas de esas medidas no servían, ya nos quitaron la toma de la temperatura, la lavada de las bolsas, la ropa está antifluidos, todas estas cosas gracias a Dios nos las quitaron y nos quedamos con 3. Y después apareció una cuarta. Las 3 son la lavada de manos, la distancia entre las personas y el uso del tapabocas. Esas 3 llegaron para quedarse durante toda la pandemia. Luego, más adelante, obviamente apareció la vacunación y abrir las ventanas en espacios cerrados. Con esas nos quedamos y con esas nos podemos quedar hasta que se acabe la pandemia, que ya va a ser dentro de pronto. Entonces, no, hagámosle, pero el resto sí, él tiene toda la razón, el señor que habló al principio, y yo creo que el gobierno tiene toda la razón al haberlo quitado y ya eso fue también con evidencia, se vio que por ahí no era la vía. En el último empujón, no bajemos la guardia. Doctora María Fernanda Gutiérrez, gracias por atendernos en RCN. Bueno. Ok, que esté muy bien. Hasta luego. Ella es viróloga de la Universidad Javeriana y su recomendación, entonces, atengamos lo que dice el gobierno. Si el gobierno dice en este momento el tapabocas no es pertinente que se deje de usar en espacios públicos, es por algo, es evidencia. El profesor Restrepo dice otra cosa, que ya hay otra evidencia internacional. Pregunto. Yo solamente pregunto porque la experta es la profesora Gutiérrez. Claro. Pero fíjese, Juan Manuel, que hay un elemento que yo creo que es muy importante, y es que también debemos pensar en los vulnerables, en aquellas personas que en todo caso, si reciben la visita de alguien, personas por ejemplo que tienen una comorbilidad o que son muy mayores, así estén vacunadas, así tengan la 3ª dosis o la 4ª, porque hay gente que ya tiene hasta 4, tienen que tener un cuidado extremo. Y pensando en esas personas, yo diría que es conveniente que siempre tengamos el tapabocas cuando estamos cerca de ellas.